Antes de comenzar con la conferencia, me gustaría agradecerle a todos ustedes la presencia aquí hoy para la misma y agradecer a la Asociación Cultural y Social Alborea el que haya contado conmigo para la presentación de la misma. También a la Diputación Provincial de Albacete por habernos cedido el uso de sus instalaciones para ello. Agradecimiento que personalizo en el conferenciante, Jesús Ángel Rojo Pinilla, abogado y periodista, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, abogado, periodista, conferenciante, politólogo, experto en comunicación e imagen, actualmente director general del Grupo de Comunicación El Distrito y director del programa radiofónico Informativos Televisión El Mundo al Rojo. Analista político en Intereconomía y TCTV, académico de la Academia de la Diplomacia y caballero de la Orden Imperial Hispánica de Carlos V, caballero de la Orden Militar Hospitalaria San Lázaro de Jerusalén y autor de bestseller como Cuando éramos invencibles, esta obra que seguramente pues todos conocen, Los Invencibles en América, y siendo su último libro este de Grandes Tenedores a España, en donde nos permite conocer a los tenedores del pasado, para así identificar a los enemigos del presente. La conferencia tiene por título Mentiras de la leyenda negra española, y todos ya sabemos lo que es una mentira. La Real Academia Española de la Lengua define una mentira como una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente, mientras que la expresión leyenda negra es mucho más reciente y debemos su divulgación, que no su creación, a un funcionario del Ministerio del Estado, actualmente el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, que es Julián Juderías y Loyot, quien en 1913, en esa obra, obtuvo un premio por su trabajo La leyenda negra y la verdad histórica, otorgado por el semanario La Ilustración Española y Americana, en donde denunciaba a los difamadores de España. La expresión leyenda negra tuvo un éxito inmediato y en él destacan dos elementos. Su origen como reacción contra el Imperio Español, más exactamente contra la Casa de Austria en el siglo XVI, una reacción al éxito de España, que mantenía una posición dominante en Europa y en el mundo, y que le granjeó prestigio, admirada por su dinamismo, prosperidad y sus éxitos. Se temía por su poder por otras naciones, y éstas decidieron defenderse diplomáticamente mediante alianzas y especialmente desacreditando España, mediante el uso de la propaganda. Esta situación no tenía nada de original, pues todas las naciones con aspiraciones hegemónicas suscitan este rechazo, odio o envidia. Ayer era la España de los Austrias, la España de los Habsburgo, hoy pueden ser los Estados Unidos. En el siglo XVI, como en el siglo XX, el país más detestado es al mismo tiempo el más envidiado y el más admirado. Pero el hecho diferencial que a mi juicio provoca esta leyenda negra creada por los enemigos de España fue la interiorización de esta leyenda por parte de los españoles, visible en un complejo de inferioridad y de frustración, convenciendo a muchos españoles de que las desgracias de España se explican por la historia de España, culpables por haber descubierto, conquistado y colonizado América, culpables de haber expulsado a los judíos, a los musulmanes, culpables de haber creado la Inquisición, de haber perseguido a los protestantes. Para recuperar nuestro puesto en Europa, debíamos de hacernos cargo de aquel pasado y renegar de él. Para desmontar estos juicios severos y acusaciones graves que se emitían contra España y que han llegado a ser interiorizados por parte de los españoles, creo que es hora, como decía la canción, de empezar a contar ya esas mentiras. Cuando quieras, Jesús Ángel. Gracias. Buenas tardes, damas y caballeros. En primer lugar, darles las gracias a todos por estar hoy aquí. Y permítanme darle las gracias de una forma muy especial a la Asociación Alborea y en su nombre a la presidenta, a Consuelo de Castro. Muchísimas gracias por esta invitación y a todos los... Y también pues dar las gracias a Francisco de Borja por esta presentación que ha hecho de mi persona. Señores y señoras, ¿no se oye? ¿Ahora me oyen mejor? Disculpe, pues empiezo del principio, no hay problema. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y de forma muy especial a la Asociación Alborea por habernos invitado aquí a dar esta conferencia y en su nombre a su presidenta Consuelo de Castro. También dar las gracias a Francisco de Borja, un profesor de un instituto de aquí, de Albacete, que sé que está haciendo una gran labor porque los niños conozcan la verdad de nuestra historia y sobre todo porque sean libres, porque dicen que conocer la verdad te hace libre.
Desgraciadamente, nos han coartado esa posibilidad de saber la verdad. Y nos la han cortado por una sencilla razón. Primero, porque fuimos tan grandes que ese complejo que tenían nuestros enemigos, pues al final se convirtió en una guerra de propaganda brutal contra España como jamás se ha conocido en la historia. Y luego, desgraciadamente, esa asunción, esa asimilación de la leyenda negra ya a finales del siglo XIX, que desgraciadamente ha llegado intactos a nuestros días. Como muy bien ha hablado Francisco, yo creo que lo primero de todo me gustaría hacer una definición de lo que es leyenda negra. Y para ello, precisamente, voy a hacer la mejor definición que la hace Julián de Juderías. Y dice lo siguiente: el ambiente creado por los relatos fantásticos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en todos los países, las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y colectividad, la negación, o por lo menos la ignorancia sistemática de cuando es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado sobre España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad, y, finalmente, la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de naciones europeas. Julián de Juderías, yo creo que hace la mayor o la mejor definición de lo que es la leyenda negra. Nos han coartado saber la verdad, nos han insultado, nos han manipulado, porque muchas veces la gente dice, bueno, hablan de España. Lo que no saben los españoles es que España está compuesta por cada uno de ellos y por lo tanto están hablando constantemente de nosotros. Por eso yo creo que llega el momento de decir basta a tanta infamia, a tanta mentira y a tanta manipulación, porque los españoles no nos merecemos eso, por una sencilla razón. Primeramente, porque no lo somos, y segundo, porque es falso. Y vamos a ver, como a lo largo de la leyenda negra española siempre se dan tres puntos fundamentales o tres elementos básicos en la cual se sustenta, porque si ustedes la analizan en profundidad, al final siempre son tópicos simplistas, muy fáciles de vender, pero también de desmontar. En toda la leyenda negra siempre se busca un enemigo común. Cuando nace la leyenda negra en España, para los países protestantes que luchaban contra la España católica, pues lógicamente el enemigo común era España. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época donde se produce la reforma de Lutero y quien evita o hace la contrarreforma y evita que el protestantismo pues invada toda Europa es la España católica. Por eso, si actualmente todavía existen católicos en Europa, es gracias a la defensa que hizo España. Por eso, los países protestantes prepararon esa campaña de propaganda brutal que en su momento tenía razón de ser, porque estábamos verdaderamente tanto en una guerra con tintes políticos, religiosos y culturales. El segundo punto que estamos hablando de la leyenda negra, siempre estamos hablando que se sobredimensiona cualquier hecho histórico. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablan del falso genocidio de América. Es cierto que algunos conquistadores seguro que cometieron excesos, pero es más cierto que fue la corona española, primero con el testamento de Isabel de Castilla, luego las leyes de Burgos de 1512, las leyes nuevas de 1542, las que protegieron a los indígenas dándoles unos fueros especiales. La corona española protegía a los indios y aquel que cometía un delito, pues lo pagaba. Es como actualmente. Las leyes españolas protegen los derechos y libertades de los españoles, pero seguramente que habrá algún violador, algún atracador o algún asesino.
Pero eso no se puede trascender al conjunto de la sociedad porque, lógicamente, es mentira y es un ataque a la colectividad. Hablamos también de otro punto fundamental en la leyenda negra, que es la manipulación de la historia. En un principio, pues la manipulación de la historia la hicieron por medio de libros, de libelos, y luego se ha ido incluyendo constantemente en las escuelas, en las universidades y sobre todo en los medios de comunicación. En los medios de comunicación extranjeros y españoles. Pero para entender por qué nace esta leyenda negra nos tenemos que ir al contexto histórico. Y el contexto histórico es que cuando se termina la conquista de Granada, España se lanza a la conquista de América. Y de ese hecho trascendental, que es el hecho de la historia más importante después del nacimiento de Jesucristo, pues nace el primer imperio global en la historia. Esto nunca nos lo han perdonado nuestros enemigos, que nosotros fuéramos capaces prácticamente de conquistar un continente en 40 años y sobre todo que España llevara la globalización a todo el mundo. Que nuestras naves, que nuestros marineros fueran los marineros pues los mejores del mundo, que nuestra marina fuera la mejor del mundo. Y sobre todo también, junto a ese hecho de descubrir América, que se abría pues Europa, se abría a un nuevo mundo de oportunidades, pues lo que posteriormente fue la llegada de Carlos V y la herencia de los territorios de Países Bajos, Italia, etcétera, y que fuera nombrado emperador, pues convertía en España en la primera potencia mundial. En la primera potencia mundial hasta tal punto que cuando se descubre América, España y Portugal se reparten el mundo en el Tratado de Tordesillas. ¿Ustedes se imaginan actualmente cualquier potencia mundial repartiéndose el mundo como lo hizo España y Portugal? Eso es un hecho muy importante, porque no solo nos convertía en la primera potencia del mundo, sino que además, y más adelante lo veremos, al anexionarnos con el Imperio Portugués en 1580, pues nos convertían prácticamente en el dueño del mundo. A partir de entonces, España tuvo que sostener una guerra contra el resto del mundo. Por un lado, los protestantes en Holanda, en Inglaterra, los franceses, y a la vez que sosteníamos esa guerra, teníamos que evitar que el Imperio Otomano no tomara Europa. Todo eso se consiguió durante más de 150 años sin sufrir prácticamente derrota alguna, porque muchas veces nos han hablado de la famosa Armada Invencible en 1588, que parece que el poderío español termina de golpe, algo totalmente falso, ya que al año siguiente, en 1589, la contraarmada inglesa, una armada incluso mayor que la de la Armada Invencible, y dirigida por el pirata Drake, fue totalmente vencida en las costas de Cádiz, de Lisboa y de las Azores. En este contexto, nuestros enemigos se ven impotentes a la hora de luchar contra España y empiezan a lanzar esa campaña de injurias y calumnias para debilitarnos como imperio, como nación y sobre todo como potencia hegemónica en el mundo. En el mapa pueden ver pues cómo los territorios que llegó a gobernar Felipe II, pues el famoso dicho, no se ponía el sol. Teníamos territorios en Asia, en África, prácticamente toda América. El Océano Pacífico le llamaban el lago español. Las rutas marinas entre el Atlántico y América eran totalmente controladas por los españoles, a pesar de los mitos de los piratas. Las rutas marítimas en el Pacífico eran totalmente controladas por los españoles. Por lo tanto, ¿qué forma tenían nuestros enemigos de luchar contra nosotros? La difamación y la propaganda. Y cuando hablamos de difamación y propaganda, tenemos que hablar de los tres padres de la leyenda negra española. Por un lado, tenemos que destacar al dominico Bartolomé de las Casas, que en muchas ocasiones
incluso mucha gente ha pedido que le hicieran santo. De hecho, Simón Bolívar decía que era el evangelizador de las Américas, ¿no? El señor Bartolomé de las Casas, que fue un encomendero, que posteriormente de ser encomendero pues se convierte religioso y inicia una lucha brutal contra ellos, pues en un momento determinado seguramente que viera excesos de los españoles, de los conquistadores, y era muy loable denunciarlos. Lo que sucede que en sus escritos no denuncia esos excesos, sino que los manipula. Estamos hablando de su libro La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Bartolomé de las Casas acusó a España de haber cometido el mayor genocidio de la historia por encima del comunista o del nazi. Bartolomé de las Casas comparaba a los españoles con tigres hambrientos de sangre y en sus relatos hacía pues descripciones brutales de hechos que el 95% de ellos él nunca vio y que contaba de oídas. Incluso contaba historias de que había estado en Río de la Plata cuando nunca había estado, que había estado en Perú y contaba cómo había sido la conquista por Pizarro cuando él nunca había estado. Y de hecho prácticamente pasó muy poco tiempo en las Américas, porque este señor, bajo su activismo radical, lo que pretendía era condicionar el gobierno del emperador para, de esa forma, pues alcanzar sus objetivos personales. En su momento fue denunciado por Fray Toribio, uno de los 12 apóstoles de México, el cual, en una carta al emperador, denunciaba las falsedades de Bartolomé de las Casas. Y las denunciaba de la siguiente forma. Cuando decía que grave es injuriar falsamente a una persona, Dios te puede perdonar. Grave es injuriar a 100 personas, pero se puede perdonar. Pero lo que no tiene perdón de Dios es injuriar a una nación y sobre todo en su proceso histórico más importante, como hizo Bartolomé de las Casas. Fray Toribio ponía otros ejemplos. Ponía el ejemplo de Sevilla. En Sevilla hay ladrones, en Sevilla hay asesinos. Si durante 30 años empezamos a escribir todos los asesinatos, todos los robos y todas las incidencias jurídicas que hubo en Sevilla, seguramente que hubiera muchísimas más incidencias de las que sucedían en la Nueva España. Por eso, este libelo contra sus compatriotas, lo cierto que fue utilizado por nuestros enemigos. Y hay que detectarlo, porque es a partir de aquí, sobre todo, cuando surge de una forma ya grotesca el ataque a España. Habló Bartolomé de las Casas de que los españoles habían matado primero a 12 millones de personas, luego a 15 y luego a 24. Tendría que explicar este señor cómo se puede matar a 24 millones de personas cuando los últimos estudios recientes del señor Ángel Rosenberg hablaba que cuando llegaron los españoles no había más de 13 millones de indios. Y sobre todo, cuando habla de genocidio, confundiendo lo que fue un choque biológico entre europeos y americanos con lo que es un genocidio. Es verdad que hubo una gran mortandad por las enfermedades que llevaron los europeos a América. De hecho, el 95% de las muertes fueron por enfermedades. Dicen que un 2%, un 3% fueron por trabajos y solo un 1% fueron por guerras. Y de hecho, se está demostrando. Cuando se encuentran tumbas, se ven que esas tumbas, pues en sus huesos no hay restos de golpes de espada, y son huesos que están limpios, por lo tanto murieron por una enfermedad y no por batallas. Bartolomé de las Casas ocultó falsamente que los indios eran antropófagos y que hacían sacrificios humanos. Comparaba a los españoles como tigres hambrientos de sangre
y sin embargo decía que los indígenas eran ovejas mansas. Señores, cuando España llega a América, lleva la civilización en todo su sentido, con errores seguramente, con abusos seguramente, pero lo que sucedía en América era un holocausto. Los aztecas no solo hacían sacrificios humanos, sino que se comían a los seres humanos para mantener sus dietas. Pero no solo los aztecas, sino los indios caribes. De hecho, la palabra caníbal viene precisamente de los indios caribes. La mayoría de las poblaciones indígenas eran antropófagos. Los chichas, cuando Gonzalo de Quesada hace su famosa expedición por el río Magdalena, les lanzan bebés a los españoles para que se los coman. O cogían los caciques de turno y tenían relaciones con las esclavas sexuales que tenían allí, a los niños se les daba de alimentar y posteriormente con 12 y 13 años o con 11 años se los mataban para comérselos. ¿Ustedes se pueden imaginar que alguien pueda reivindicar ese horror? Es que reivindicar el horror que vivían miles y miles de personas, porque al final ese sufrimiento lo vivían los mismos indígenas. Y los españoles, cuando llegan a América, terminan con el canibalismo y con los sacrificios humanos. Esto es un hecho que nadie puede decir que es mentira, porque es verdad. Y nadie puede decir si en 100 años llegaron aproximadamente 50.000 españoles que cometieron un genocidio donde mataron a 13, bueno, incluso, como decía Bartolomé de Casas, a 24 millones de personas. Este libelo, estas mentiras de Bartolomé de las Casas fueron luego utilizadas por los enemigos de España. Y precisamente fue el taciturno Guillermo d'Orange, aquel que se levantó ilegítimamente contra Felipe II, aquel que tenía tal ambición que, siendo familia del rey y siendo cuidado por su tía y por su padre, traicionó no solo a aquellos, a su familia, sino a su rey legítimo. Estamos hablando de Guillermo d'Orange y cómo levanta a Holanda contra los españoles de forma, pues utilizándolo, ustedes lo van a entender perfectamente, utilizando los mismos argumentos que se utilizan en una región de España. Primero, creando una historia falsa, diciendo que los españoles son culpables de todo, que los españoles les roban, y posteriormente, pues utilizando esa historia y esa máquina de difamación contra los propios españoles para poder argumentar su traición, su felonía. Ese fue Guillermo d'Orange, otro de los padres de la leyenda negra, y fue autor de otro libelo. Estamos hablando de Apología, un libro que supuestamente dicen que lo escribió él, pero al parecer no lo escribió, pero se escribió bajo sus órdenes. Aquí utiliza 3 argumentos muy básicos para dañar la imagen de España y de su rey. Primero, denuncia la tiranía del rey, de Felipe II. Luego denuncia las barbaridades de la Inquisición. Y lo denuncian, y esto hay que decirlo, es verdad. Cuando se habla de leyenda negra, constantemente se habla de las barbaridades de la Inquisición española. Esto es peor que la Inquisición española, nos dicen en multitud de veces y de ocasiones. Señores, vamos a decir las cosas claras. La Inquisición española era de broma al lado de las Inquisiciones protestantes. Es que en Holanda se quemaron más de 60.000 brujas. Es que la persecución que hacían los ingleses a los católicos ha sido brutal. Es que pongamos un ejemplo más allá. En Suecia, la avanzada y progresista Suecia, hasta el año 2000, en este siglo ya, tenían que renegar de la religión católica para ser ciudadanos de Suecia. Eso no se cuenta, solo se cuenta que la Inquisición española era mala, malísima, cuando los datos
verdaderamente, es verdad, estamos hablando de unos 150.000 procesos que inició la Inquisición. De esos 150.000 procesos, aproximadamente 4.000 terminaron en sentencia de muerte. De esos 4.000 sentencias efectivas, fueron la mitad. Estamos hablando de 2.000 personas ejecutadas por la Inquisición española, cuando las inquisiciones de los protestantes pues, hicieron una verdadera masacre. 2.000 personas en 3 siglos y medio de Inquisición. Y esta gente pues mató a más de 10.000, 150.000 personas en sus respectivos países. Y de hecho la persecución que recibieron los católicos pues ha durado prácticamente hasta el siglo XIX en países, por ejemplo, como Alemania o Inglaterra, o el Reino Unido, mejor dicho, y si no que se lo digan a los irlandeses. Pero sigamos hablando de Guillermo d'Orans. Guillermo d'Orans utilizó 3 elementos. Primero, la tiranía del rey, las barbaridades de la Inquisición y el falso genocidio en América. Ese genocidio que, lógicamente, cogió como base las mentiras de Bartolomé Las Casas. ¿Por qué utilizó la mentira, la injuria y creó la mayor máquina de propaganda que jamás había conocido? Por una sencilla razón. Porque era un traidor. Era un traidor a su rey. A Felipe II. Y la única forma de justificar su felonía era por medio de mentiras, injurias. Está pasando actualmente en España. La única forma de justificar que rompes con la legalidad por tu cuenta y riesgo es coger al contrario y marcarle con todos los insultos y adjetivos posibles, como si fuéramos seres crueles, casi que nos comemos los unos a los otros y capaces de lo peor. Pues esto es lo que hizo Guillermo d'Orans. Y toda esta propaganda, que luego también utilizaron los ingleses, franceses, para luchar contra el poderío español, pues tiene luego un gran punto de apoyo. Y de nuevo ese punto de apoyo sale de otro traidor, como fue el secretario Antonio Pérez. Para ponernos en situación, Antonio Pérez era casi la mano derecha de Felipe II, y este señor, que vendía secretos de Estado a los rebeldes flamencos, pues organizó el asesinato de Escobedo. Ustedes habrán visto la famosa película La Conjura del Escorial, donde pues se tratan de matar a Escobedo. Escobedo era el secretario de Juan de Austria. ¿Qué es lo que descubrió Escobedo? Que Antonio Pérez, vendía secretos de Estado a nuestros enemigos. Entonces preparó una trama convenciendo al rey de que había que asesinarle, porque Escobedo y Juan de Austria pretendían dar un golpe de Estado para quedarse con el poder. Lógicamente todo esto fue mentira. Al final terminan con la vida de Escobedo. Terminan en el callejón de la Almudena, ahí en la calle Mayor, en Madrid. Y después de todo esto, muere Juan de Austria y le llega la correspondencia a Felipe II. Lo que ve Felipe II en todos los papeles de Juan de Austria es que Antonio Pérez mentía. Y ahí se inicia la persecución de Antonio Pérez. Primero lo meten en la cárcel, luego posteriormente se escapa de la cárcel casi como una película de Hollywood, llega a Aragón, ahí provoca el enfrentamiento de aragoneses con las tropas del rey. Posteriormente se va a Francia, donde convence al rey francés para que invada Aragón, y posteriormente pues los aragoneses decían que iban a apoyar a los franceses. Después de apoyar a los franceses y provocar la invasión de España, este señor se va a Inglaterra bajo las faldas de la reina Isabel I, y pues le revela todos los secretos de Estado, desde la famosa expedición del pirata Drey a la América española hasta el ataque a Cádiz. O sea, era un traidor que se vendía a nuestros enemigos por 4 monedas. Pues este señor, con su venta de secretos y con su libro Relaciones, donde de nuevo atacaba a Felipe II de forma brutal, pues fue otro elemento más para hacer más grande esa leyenda negra. Podemos hablar de muchísimos más personajes que contribuyeron, como Teodoro Bray, etcétera, a la leyenda negra. Pero yo creo que los padres fundamentales son estos 3. Sobre todo,
el libelo de Bartolomé de las Casas, las mentiras de Bartolomé de las Casas que lanzó contra sus propios compatriotas, que fueron utilizados por enemigos como los rebeldes holandeses y posteriormente por los ingleses. A lo largo de la historia, cada vez que España se ha tenido que enfrentar con cualquier enemigo, esta leyenda negra ha salido a relucir. ¿Y qué pasa cuando a una persona se le injuria, se le calumnia, se le dice que es peor, que es un asesino, que aparece, al final parece que está justificado matar, robar y esclavizar a esa persona? Y eso es lo que pretendían nuestros enemigos. Por medio de estas mentiras, de estas injurias, lo que pretendían eran destruir nuestra nación y sobre todo socavar el poder de nuestro imperio, del imperio español. Lo vimos luego posteriormente, pues como después de los holandeses, como los ingleses continúan con ese ataque constante a nuestra nación. Posteriormente la leyenda negra explota de nuevo con la emancipación de los países hermanos, donde pues Simón Bolívar, uno de los principales líderes, pues destaca en esa ampliación de la leyenda negra. Simón Bolívar, por cierto, un señor que pretendía el exterminio de todos los españoles, un señor que hizo el decreto de guerra a muerte, que era un agente de los británicos, al servicio de los británicos y de la masonería británica. Por cierto, también era masón. Toda la independencia en Hispanoamérica fue dirigida por la logia inglesa bajo el control del gobierno inglés, y todos los padres de la patria hispanoamericana eran masones. De hecho, se hicieron logias como la Lautaro específicas para la independencia, y de nuevo sacan a relucir la leyenda negra. ¿Por qué? Porque es una forma de justificar las atrocidades que hicieron. La emancipación de América supuso un avance para los países hermanos o un atraso. Decía Humboldt en su viaje en 1800, Humboldt, que era protestante, hizo un viaje y uno de los mejores trabajos sobre América, que no había visto zona más rica en el mundo que América, que no había visto gentes más felices en el mundo que la América española. Hay que recordar que la América española era la zona más rica del mundo, las ciudades como México, como Lima. México tenía aproximadamente 15.000 coches de caballos. Estamos diciendo que son ciudades más ricas que Londres, que Roma y que París. Por eso, porque la América española era muy rica, por eso venían los piratas o las potencias extranjeras, querían quedarse con el control de nuestro país, no porque fueran pobres. Además, esa unión hispánica, que era única, había que acabar con ella. ¿Y cómo lo utilizaron? Pues por estos personajes, que de nuevo lanzan el mismo mensaje, el mensaje de la mentira. Porque la independencia de América supuso una involución en la América española casi de un siglo, de 100 años. Nos han dicho que en los Estados Unidos de América se vive mejor porque fue colonizado por los ingleses, y que en Hispanoamérica se vive peor porque los españoles estuvieron en América. Eso lo han dicho multitud de veces. Pero ¿por qué viven mejor en Estados Unidos y viven peor en la América española? Por una sencilla razón. Mientras los Estados Unidos se unen para buscar su destino, la unidad hispánica se balcaniza, que era lo que pretendía el Reino Unido en su momento, balcanizar todos esos países para controlarlos desde fuera y, sobre todo, que fueran países vasallos de ellos, que eso es lo que consiguieron. Y a partir de entonces llegan multitud de guerras, multitud de desastres que convierten a Hispanoamérica en país balcanizado y en manos primero del Reino Unido y luego de los Estados Unidos. No viven peor porque los españoles estuvieron allí, sino viven precisamente peor
por romper la unidad hispánica a la cual formaban parte. Pero sin embargo, en los colegios de Hispanoamérica, en los colegios españoles, pues se saca a un señor, a los libertadores, como Simón Bolívar, como el gran libertador. ¿De qué libertó Bolívar América? ¿Consiguieron la independencia? ¿Consiguieron la libertad? Yo creo que cuando uno es más pobre, es más dependiente. Cuando uno es más rico, es menos dependiente. Por lo tanto, las palabras sobran. De hecho, él mismo, al final de su vida, se lamentaba de haber creado, de haber provocado esa guerra civil entre hermanos que al final había destruido todo el tejido productivo, había destruido ciudades y había hecho que murieran miles y miles de personas, provocando pues ese siglo negro que luego posteriormente viviría América, con continuas guerras civiles, con dirigentes nefastos, la mayoría de ellos dictadores bananeros, que tiene como consecuencia que Hispanoamérica siga retrasada. Sin embargo, ¿quién tiene la culpa de todo? Los españoles, que hicieron un genocidio, que no trajeron aquí la civilización, que eran atrasados, y por eso vivimos atrasados en Hispanoamérica. Pero no voy a seguir por ese camino más, porque lo que quiero, la misión de esta conferencia, es que ustedes entiendan por qué ha llegado la leyenda negra intacta a nuestros días. Después de la invasión francesa aquí en España, cuando Napoleón invade España y destruye prácticamente nuestro país, lo saquea, España vive pues el peor siglo de su historia, se puede decir. Primero se emancipa las provincias de ultramar y posteriormente es un siglo de guerras civiles. Este siglo termina con la pérdida de las últimas provincias de ultramar, con la pérdida de Cuba y Filipinas y las islas del Pacífico. Y en este momento es cuando determinados pensadores pues empiezan a buscar explicaciones de por qué ha sucedido todo esto. Y hay un movimiento que es el regeneracionismo, que empieza a aceptar la leyenda negra. Las características de este movimiento, pues una, muy loable, que es la modernización del país; otra, la destrucción de la restauración del sistema vigente; y el otro, y el más importante, y el que nos vamos a lanzar o a explicar, es el rechazo del pasado español. La culpa de que perdamos Cuba y Filipinas no es nuestra, es de nuestros abuelos. Es lo que estaban diciendo. En vez de autocrítica de ellos mismos, querían echar las culpas a nuestro pasado. Y este es el momento clave de la historia de España para que ustedes entiendan por qué esa leyenda negra está hoy metida en nuestras escuelas, en los medios de comunicación y en las universidades. El regeneracionismo, una de las personas que encabezaba este movimiento, era Joaquín Costa, y decía cosas como las que voy a leerle a continuación. España, una nación frustrada. Fundar España otra vez como si no hubiera existido, decía. La imagen de España es un pasado guerrero e improductivo. Hay que poner doble llave al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar. Esto es lo que decía Joaquín Costa. Pero otros de los elementos del regeneracionismo, como Manuel Azaña, descalificaba constantemente la historia de España y decía que el momento de mayor esplendor de España en el siglo XVI no hubo más que mendigos y frailes, y comparaba el pasado español con una sífilis hereditaria. Y por último, llegó a decir: esta enfermiza herencia histórica requiere una empresa de demoliciones dirigida por la inteligencia republicana y apoyada por los batallones sindicales. Esto es muy importante porque luego ya ustedes saben cómo todo esto terminó en una guerra civil. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Este momento es clave para entender lo que está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque este pensamiento va a ser la base ideológica de todas las izquierdas, de los nacionalistas y de parte de la derecha que también lo ha asumido.
Por un lado, surgen los nacionalismos a finales del siglo XIX y encuentran el argumento perfecto. ¿Cómo vamos a ser parte de un país donde su historia es un desastre, donde ellos mismos se autodenominan como pueblo gris, triste, que no han conseguido nada? Pues por lo tanto está justificado que creemos nuestra propia nación. Es evidente. Por otro lado, las izquierdas, que en aquella época la mayoría de ellas eran revolucionarias, pretendían un nuevo sistema. Y para pretender ese nuevo sistema, pues el argumento es perfecto. Este país, pues lógicamente, es un país que es un desastre, un país negro, y hay que crear un mundo nuevo y acabar. Hay que demolerlo, se decían. Hay que demolerlo y fundar un nuevo país. Y luego también, por parte de las derechas, que también empezaban a asumir ese pensamiento. Lo que pasa que en la actualidad yo creo que ya, sobre todo los partidos políticos actuales, yo creo que todos lo tienen asumido este pensamiento como algo básico de partida, y están partiendo de negar su propia existencia, porque un pueblo que reniega de su pasado es un pueblo sin presente y su futuro, y lo que no se puede tratar a uno de los países más importantes desde la historia universal como si fuera un país que solo ha cometido barbaridades, incapaz de superar los momentos difíciles, atrasado, oscuro, etcétera, ¿no? Ese elemento es el que puede explicar la situación actual. Y puede explicar la situación actual porque cuando llega la transición, ya prácticamente está asumido por todos ese movimiento regeneracionista. Cuando llega la transición española, pues sobre todo para dar cabidas a los nacionalistas, se crea sistema autonómico. Ese sistema autonómico divide nuestro sistema educativo en 17 formas de educar diferentes en España, sin ninguna unidad de acción, y sobre todo con zonas de nuestro país donde se estudia el odio a lo español. Se decía que, por ejemplo, las cuevas de Altamira, que son las capillas Sixtina del arte rupestre, solo se estudiaba en dos sitios, que era en Cantabria y en Castilla-La Mancha. En el resto de España no se estudiaba. Y sobre todo, si ustedes leen los libros de historia de sus niños, a pesar de que tengamos aquí a don Francisco de Borja, que hace una gran labor para evitar eso y dar explicaciones más allá de las falsedades o de las medias verdades que pueden decir algunos libros, pero si ustedes ven los libros de historia de sus niños, pues podrán ver, pues por ejemplo, cómo tratan la historia de América. Yo le digo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que no es una comunidad sospechosa, pues la conquista de América utilizan dos páginas. Una primera página que habla de Pizarro y Cortés un poquito, y luego ya la restante pidiendo perdón por haber conquistado América y sobre todo pues justificando el genocidio, el falso genocidio que hablaba Bartolomé de las Casas. Si vamos ya a Cataluña, pues directamente están mostrando a los niños una historia totalmente inventada, que no coincide en absoluto con la realidad, y cuando coincide, pues han tergiversado de tal forma que lógicamente es una mentira constante. Esto se llama adoctrinar. Adoctrinar para romper la historia, y rompiendo la historia rompes los vínculos en común que se tiene con el conjunto de España. Estos nacionalismos que ahora están en pleno auge, pues no son el verdadero problema. El verdadero problema es la división del sistema educativo, que nunca tenía que haber dejado los españoles, el Estado central tenerlo, y sobre todo el tener claro qué historia queremos presentar a nuestros compatriotas. Porque podemos tener la educación centralizada, pero si vamos a enseñar una historia, una leyenda negra constante de nuestro pasado y de nuestro presente y de nuestro futuro, tampoco nos sirve para nada. Luego otro elemento muy importante, no solo desde los colegios, las universidades, se ha tergiversado la historia,
sino desde los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación constantemente dan el visto bueno a esa leyenda negra. Yo a estos nuevos defensores de la leyenda negra, porque es que estamos hablando de hechos que han sucedido hace 500 años y son tan presentes que hasta el día de hoy son de máxima actualidad. Y además surge cada vez que intentan atacar a España y a todos los españoles. O sea, eso no es que vaya a desaparecer. Podemos lograr que la gente sepa la verdad, que esto es lo importante, como ustedes, por ejemplo, hoy aquí. Y podemos conseguir que no se adoctrinen a los niños y podemos conseguir que no se vuelva a tergiversar la historia. Pero tengan ustedes por seguro que cada vez que quieran hacer daño a nuestra nación y al conjunto de los españoles, empezarán a sacar este ritintín. Pero lo importante que tenemos que hacer hoy y a partir de ahí todos es decir, basta a tantas mentiras y a tantas falsedades de un país como España, el cual somos todos. Porque eso es lo importante. Decir ya basta, que sepamos la verdad. Y empezar desde aquí, no asimilar. No podemos asimilar la leyenda negra de nuestros enemigos como válida para identificarnos que somos más progresistas, más europeos. No. Yo no soy más europeo diciendo que España cometió un falso genocidio. No soy más moderno. Lo que sí soy más tonto por tener o por asimilar eso. Yo no soy más que nadie, más inteligente asimilando las injurias y las calumnias a nuestros antepasados, a nosotros mismos. Y es que parece que tenemos que aceptar esto para que nos acepten. Nosotros no nos tiene que aceptar nadie, nos tenemos que aceptar primero nosotros mismos. Y ser capaces de identificar la verdad y la mentira, y cada vez que hablen personajes que mienten de forma descarada, de forma insultante para todos nosotros, poder contrarrestarles con la verdad. Y no solo los medios de comunicación, como he dicho, ha sido constante y machacón. Eso es pensamiento básico que nos ha traído la leyenda negra hasta nuestros días. Ha habido otro elemento fundamental, que ha sido el cine. El cine español, sobre todo el reciente, ha mostrado a nuestro país de una forma infame. Yo veo, por ejemplo, la última película de Oro. Y vamos, es que si ves La matanza de Tesa se queda light respecto a la película. Es que estaba uno descuidado y le metían un tiro. O sea, se mataban como si fueran tontos. Los españoles eran incapaces de coordinar una misión para alcanzar ningún objetivo. Una nación que conquista en 40 años un continente, que los ingleses tardaron 150 años solo para pasar de los Apalaches. O sea, una nación que crea más de 1000 ciudades, que crea las primeras universidades de América, que lleva una civilización, que lleva el mestizaje, y solo somos capaces de mostrarnos como personajes siniestros, avariciosos, incapaces de tener un objetivo común, como muestra nuestro cine. Nuestro cine, y lo critico porque está pagado con nuestros impuestos. No solo con las subvenciones del Estado, sino también cuando vamos al cine que nos cobran el 21% de IVA. Entonces, uno ya tiene que recapacitar. ¿Qué es lo que quiere? Para él y para sus hijos. Que nos sigan atacando, que nos sigan injuriando. Lo voy a repetir. Cuando a una persona se le permite que se le injurie, que se le calumnie, y que sería que los peor, parece que está justificado luego matarle, robarle, asesinarle. Eso ha pasado a lo largo de la historia constantemente. Por ejemplo, en la Alemania de 1933. Entonces, bueno,
en la Alemania de 1933 y en la España del 2018. En regiones de España, recientemente a un señor le han matado por llevar unos tirantes con la bandera de España. En Cataluña, el identificarse con España, bueno, era lo más retrógrado, lo peor. Entonces no tenemos que permitir eso, porque primero es el ataque verbal y luego llega el ataque físico. Y esto se ha repetido una y otra vez a lo largo de nuestra historia. Y ya para terminar con el cine, lógicamente. La verdad que, fíjate que hay argumentos para hacer películas espectaculares, como Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, como Hernán Cortés es capaz de liberar a los pueblos indígenas y acabar con el holocausto azteca, como Pizarro es capaz también de conquistar el imperio inca, como Cabeza de Vaca atraviesa todos los Estados Unidos. Es que son miles de historias. Como Meléndez de Avilés funda la primera ciudad de los Estados Unidos, San Agustín de la Florida, que fue posteriormente un santuario de liberación de los esclavos. Como Legazpi conquista Filipinas. O sea, la historia de España es tan grande, tiene momentos tan grandes, que la mayoría de los países del mundo, le gustaría tener un 10% de esa historia. Porque con un 2% de la historia que tiene España, montan unas películas impresionantes. Y si no mirar los Estados Unidos, un país sin historia, y parece que han descubierto el planeta Tierra. Por eso, y ya para terminar, decirle que a estos discípulos de la leyenda negra, a estos nuevos discípulos, esa leyenda negra que nace con el padre Bartolomé Las Casas, que la continúa Taciturno y que lógicamente utilizan nuestros enemigos siempre en momentos históricos muy determinados, se les olvida que España descubrió, conquistó y civilizó un continente, que España ha realizado la mayor unión de culturas y razas de la historia, que los españoles, señores, que la globalización no es de ahora, que la globalización, España llevó la globalización a todos los rincones del planeta, que nuestra historia naval es la más importante del mundo y cambió para siempre la historia universal. Se les olvida del siglo de oro español. Y por último, y más importante, amigos, se les olvida que actualmente la civilización más importante que existe sobre la faz de la Tierra es la civilización hispánica. Y es la más importante por la sencilla razón. Podemos compararle con otros imperios como el inglés. Ustedes vayan a Cuba, vayan a Buenos Aires, vayan a Quito, vayan a Santiago de Chile, vayan a México y se van a identificar inmediatamente con sus hermanos, porque no solo compartimos sangre, sino cultura, la forma de vida, la forma de reír, de disfrutar, la forma de morir. Ahora ustedes, y en comparación con el imperio inglés, que me digan que tiene que ver un keniata con un indio y con un egipcio. No tiene nada que ver. Por eso quieren mantener, destruir nuestra cultura, porque en el momento que nos unamos de nuevo como países hermanos que somos seríamos cultural, política y económicamente la confederación más potente del planeta. ¿Y qué hacen los que desprecian nuestra historia, amigos? Pues convierten a nuestros enemigos en buenos. Los musulmanes que invadieron la península ibérica son los buenos, no los cristianos. Los protestantes que atacaban los piratas protestantes que atacaban nuestros barcos, nuestros intereses, son los buenos,
no los católicos. Los católicos representan el oscurantismo y lo peor. Los rebeldes hispanoamericanos luchaban por la libertad y para romper las cadenas con la madre patria. No luchaban, no llevaron a la ruina a Hispanoamérica. No, eso hay que olvidarse. Y por último, hay gente incluso que reivindica que no se tenía que haber luchado contra Napoleón. Por lo tanto, amigos, yo creo que ya está bien la broma. Y llega el momento de decir basta, de tener las ideas claras, los principios claros y sobre todo estar orgulloso de nuestros antepasados que nos han traído hasta aquí, hasta un momento histórico con todas las dificultades que estemos pasando, pero que sitúan a nuestro país en uno de los mejores del mundo y en el país donde mejor se vive. Para terminar, os voy a dejar un pequeño documental de 5 minutos que va a simplificar a la perfección lo que han hecho a lo largo de la historia nuestros gobernantes. Y veréis cómo aquí en España hemos llegado hasta el punto de convertir en héroes a los traidores. Algo único que no pasa en ningún otro lugar. Grandes traidores a España. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Las civilizaciones rinden homenaje a sus héroes, pero también en ocasiones a sus traidores, a sus demonios, como esta estatua, la del ángel caído, el diablo en el Parque del Retiro de Madrid. Igualmente, nuestra historia en ocasiones rinde homenaje a nuestros traidores, todos aquellos que Jesús Ángel Rojo ha reunido en este libro, Grandes traidores a España. Javier, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. En España estamos muy acostumbrados a hacer homenajes a aquellos que quisieron destruir nuestra patria. Vamos a conocer algunos ejemplos. En esta iglesia está enterrado Fray Bartolomé de las Casas. Pasó a la historia por ser el gran defensor de los indios frente a la barbarie de los colonizadores españoles. Pero fue un hombre piadoso o un falsario que difamó a España y a su historia. Acusó falsamente a España de haber cometido el mayor genocidio que ha conocido la historia, por encima de que cometieron los nazis y los comunistas. Pues muchos le consideran un santo. Pues este señor es el padre de la leyenda negra antiespañola. En esta calle de la Almudena fue asesinado a estocadas Juan Escobedo, el hombre que había denunciado al secretario de Felipe II, Antonio Pérez, de haber estado conspirando con la princesa de Éboli en contra de los intereses de España. ¿Fue realmente Antonio Pérez quien ordenó el asesinato de Escobedo? Juan Escobedo descubrió que Antonio Pérez vendía secretos de Estado a los rebeldes flamencos, por lo que, antes de que le denunciara ante el rey Felipe II, Pérez preparó un plan para asesinarle precisamente, como tú me habías dicho, en estas calles. Toda una conspiración. La conspiración o la conjura del Escorial, conocida por todos nosotros y que la hemos visto en alguna que otra película. Augusto Ferrer Dalmau, el mejor pintor de batallas del mundo, realiza en exclusiva un cuadro para la portada de Grandes traidores a España. Es la traición de Villafáfila. En la pintura, fiel a la historia, vemos a Fernando el Católico desahuciado por los nobles castellanos y obligado a entregar el gobierno de Castilla a Felipe el Hermoso. Así se pintó el cuadro de una traición para la portada de un libro sobre traidores. Simón Bolívar acaudilló la rebelión en el Nuevo Mundo contra el yugo de los españoles.
Pero ¿fue realmente un libertador para los suyos o más bien un lacayo de los británicos para usurpar el poder a los españoles? Simón Bolívar formaba parte de un sofisticado plan de los británicos para apoderarse de la América española. Por lo tanto, fue un lacayo al servicio de la pérfida Albión. Entonces, ¿no benefició a los pueblos amerindios? Simón Bolívar solo llevó guerras, muerte y hambre a Hispanoamérica. Y al final de su vida se arrepintió de todo ello. Pues ahí lo tienes. En la calle del Turco, que ahora se llama Marqués de Cubas, fue asesinado el general Prim en 1870. Tras la muerte del general, el destino de España fue realmente aciago. España llegó a una situación casi ingobernable, poniendo a nuestro país al borde del abismo. Pero, ¿quién ordenó matar al general Prim? Fue el general Francisco Serrano quien, de ser el amante de Isabel II, pasó a convertirse en el mayor conspirador contra ella, quien ordenó el asesinato del general Prim. Todo magnicidio surge del núcleo duro del poder, y en esos momentos el general Serrano, que era el jefe del Estado, estaba en el núcleo duro del poder. Será pues la historia quien deba juzgarle. En el libro damos algunos indicios, pero la historia todavía no la ha juzgado. Muchos son los vestigios y monumentos que nos recuerdan nuestra historia. Una historia plagada de héroes, pero también de traidores. Jesús Ángel Rojo les hace desfilar por su libro, para vergüenza de unos y sorpresa de otros. En la mayoría de los países, los traidores son considerados seres malignos y execrables. Sin embargo, en España no solo hemos ocultado a nuestros héroes, sino que hemos exaltado de forma vergonzante a nuestros traidores. Grandes traidores a España. Pues ya han visto ustedes lo que ha sido una vuelta por las calles de Madrid y sobre todo las consecuencias de exaltar a los traidores y no a estos héroes. Muchísimas gracias por estar aquí sentados con nosotros y por su presencia, y le dejo la palabra al profesor. Bueno, muchas gracias, Jesús Ángel, y ahora pues abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere realizar alguna. Solamente un comentario, que Antonio Pérez también tiene una calle en Madrid, cerca de Joaquín Costa. Sí, no, la verdad, Antonio Pérez. Simón Bolívar no solo tiene estatuas, sino que tiene colegios públicos con su nombre. Al lado de Simón Bolívar está San Martín, el cura Hidalgo. En Getafe me parece que hay una calle por el señor Companys. Por ejemplo, traidores como Pau Clarís, bueno, eso tienen calles en Cataluña, sino estatuas. Y luego, pues, si vemos en Madrid, bueno, sí, vemos en Madrid que los héroes, la calle, por ejemplo, Orellana es una calle chiquitita, y la calle Hernán Cortés es una calle chiquitita al lado del barrio Chueca que casi nadie conoce, ¿no? La verdad que es un poco lamentable que esa asimilación, ese complejo que algunos pretenden meternos, pues tengamos que homenajear a aquellos que nos quisieron destruir, mientras que ocultamos a los que nos hicieron grandes. Vamos a ver, ¿el Estado de las Autonomías no es también una traición a España? O sea, el que ideó las autonomías. O los que idearon las autonomías. La estructura política del Estado de las Autonomías, como tal, no es una traición, sino la utilización de esa estructura política para destruir el país. Se puede decir que es una gran equivocación desde el punto de vista de Estado, en el sentido de que ceder las competencias de educación, de sanidad, de seguridad, parte incluso de justicia, a unos señores que por naturaleza son traidores, como son los nacionalistas, pues eso es un gran error. Y lógicamente el nacionalismo va a intentar pegar de todas las formas para romper el país.
Yo creo que es más traidor aquel que permite que vulnera la ley siga vulnerando la ley sin hacer nada cuando su deber es que se cumpla la ley, más que el propio sistema de las autonomías, porque al final el que hace bueno o malo cualquier sistema lo hacen los seres humanos, ¿no? ¿Es una división de España? Bueno, es una estructuración jurídica con la cual pues yo no estoy de acuerdo, pero si quien gestionara esas autonomías pues se gestionara de forma eficaz, no fueran económicamente inviables, pues no hubiera reino de taifas con los abusos de los diferentes partidos políticos donde gobiernan, pues lógicamente a lo mejor con una buena gestión y una buena estructuración y unas competencias muy determinadas que no dañaran el sentido de Estado y de nación, pues tendría sentido. En cierto modo, lo que se ha hecho con el sistema de las autonomías es lo que se ha pretendido es crear, a partir de esas autonomías, estructuras de Estado y dejando al Estado pues casi como una especie de cajón desastre. Por lo tanto, bueno, desde el punto de vista de traición como tal, puede ser un error histórico, pero no una traición porque quien hizo el sistema de las autonomías pues no creo que pretendiera que Cataluña se independizara y que sucediera, o que intentara independizarse, o que sucediera pues lo que está sucediendo desde el punto de vista de educación, no solo en Cataluña, sino en Baleares, en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, y sobre todo tampoco esperará que el Estado desapareciera, dejara de sus funciones, de cumplir con sus funciones en estos territorios. Pero es de poca cabeza, porque hubo un precedente ya en España, casi. O sea que... Sí, hubo precedente con la Primera República, que fue desastroso, que fue los famosos cantones, cuando se levantaron todos los cantones que se independizaron. La verdad que cada vez que se crea que España se divide, bueno, el precedente de los reinos de taifas, cuando los árabes se dividen, fue cuando fueron vencidos por los españoles. Yo creo que esto se tiene que hacer un replanteamiento totalmente, porque España, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, político, cultural, no puede soportar un Estado de las autonomías como actualmente está rigiendo. Si las autonomías se limitaran las competencias o se fundieran competencias, por ejemplo, con las diputaciones provinciales, pues, y dentro de unos límites muy claros, con las competencias únicas del Estado y no hay una invasión constante de competencias, como están haciendo, por ejemplo, en Cataluña. Estamos hablando de competencias exteriores, con embajadas, estamos hablando de que tienen competencias en seguridad casi exclusivas en educación, porque no funciona la Inspección General del Estado, en competencias desde el punto de vista del control en su momento de las cajas, que las han arruinado todas las autonomías, pues lógicamente eso lleva pues, a que sea un fracaso como tal el Estado de las autonomías. Si se hubiera planteado desde otro punto de vista, a lo mejor la estructura jurídica podría haber funcionado, pero ahora mismo, a día de hoy, está claro que es insostenible económica y políticamente. Bueno, yo he colaborado en alguno que otro programa en TCTV pero desgraciadamente pues tienen un gasto, ¿no? Una deuda muy grande que no pueden sostener, porque en España, desde el punto de vista de los medios de comunicación, hay un duopolio que controla, que es Mediaset y Atresmedia, que controla el 89% de toda la publicidad que hay en España.
el 89% de la inversión de la publicidad que hay en España se lo comen esos dos grupos, ese duopolio mediático. Por lo tanto, es muy difícil que esa publicidad pues llegue a otros medios de comunicación. Por lo tanto, un medio de comunicación que no le llega publicidad, que no le llega dinero, pues al final se va consumiendo por las deudas. Pero ese es el sistema que han creado tanto un partido como otro, que parece que lo que quieren es que solo haya pues ese control mediático de esos dos grandes grupos, para que la gente pues tenga la información de una forma determinada y no se sepa determinadas cosas que a lo mejor no interesa al poder. El Distrito TV, yo aconsejo que lo vea. Vamos a ver, fuera de España no les conviene también que nosotros estemos divididos, y además mediante la lengua, porque los anglosajones quieren imponer su lengua a machamartillo. Entonces en España vas al Corte Inglés y te encuentras todas las leyendas en inglés, todo en inglés. Aquí en España parece que no existe el español. Bueno. Sí, no, sí es verdad. Se está produciendo un proceso de aculturación de la sociedad constante. De hecho, es acelerado. En estos últimos años va a una velocidad brutal, hasta tal punto de que a mucha gente ya le oyes hablar, y ese proceso pues ya es profundísimo dentro de él, ¿no? El otro día estaba escuchando un programa de radio y me decían que le daba lástima que en Segovia, que en la majestuosa ciudad de Segovia, pues al lado del acueducto hubiera un Burger King, subiendo al lado de la estatua de Juan Bravo me parece que había un Foster Hollywood, y al final lógicamente hay que estar abierto al mundo, pero siempre teniendo y defendiendo lo tuyo, porque quieran o no, los anglosajones que quieren invadirnos con su cultura, de hecho ya estamos asimilando fiestas que festejan la quema de brujas, como el Halloween. Parece que es lo más bonito, ¿no? Cuando tenemos fiestas populares 1000 veces mejores. Pero al final los anglosajones saben perfectamente que el idioma del futuro es el español. De hecho, son 600 millones de personas los que hablan el español, que es la segunda lengua materna del planeta Tierra, y que tiene un potencial brutal. Dicen que en el año 2050 en los Estados Unidos se va a hablar más español que inglés. Y además saben perfectamente también el potencial que tiene la cultura hispánica. En el momento que existiera una gran confederación hispánica, por ejemplo en Estados Unidos hay 65 millones de hispanohablantes, en el momento que ellos se unieran de alguna forma, y con su crecimiento también poblacional muchísimo más grande que el anglosajón, saben que podrían controlarle el país. Por eso, ahora mismo en los Estados Unidos hay estos ataques brutales, por ejemplo, contra las estatuas de Colón y contra la presencia española. Porque lo que pretenden, ¿qué pretenden? Que no estén unidos. ¿Y cómo no están unidos? Pues con la sencilla razón, diciéndole que no tengan un punto en común. Y el punto en común es la historia en común. Y eso es lo que están haciendo los anglosajones. Por un lado, pues intentar aculturizar el conjunto de las sociedades en general, pero sobre todo la española, y sobre todo dividir y vencerás. Muchas gracias. Ser de derechas o que nos tachen de ser de derechas o de fachas incluso. ¿En qué momento se fija tan íntimamente esa relación de una cosa con otra? Bueno, el tema
como hemos dicho antes, digamos, el proceso de denostar la tradición, la historia y todo, pues nace de ese regeneracionismo, que es la base ideológica de todas las izquierdas, de los nacionalismos y de parte de ya gran parte de la derecha, ¿no? Pero sobre todo ese momento de la transición donde algunos no admiten que la bandera de España es la roja igualda, y que siempre ha sido la roja igualda, y que es la bandera constitucional, porque identifican pues esa bandera pues con un proceso histórico que es verdad que se restablecieron esos colores, pero es que es la bandera que lleva siglos en España. Entonces lo que pretenden de alguna forma es crear ese conflicto constante no aceptando los símbolos nacionales, no aceptando la monarquía, no aceptando la bandera, no aceptando lo que es España, porque algunos pretenden crear una gran revolución para destruir nuestro sistema e imponer procesos revolucionarios como han vivido en Cuba, Venezuela o se está viviendo en Bolivia. Entonces, esa es su intención. Por eso no aceptan la bandera de España, porque no es su bandera. Porque ellos no quieren esta España, ellos quieren otra cosa. Y por eso tienen que tener otra simbología y hay que detestarla. Y, como hemos dicho antes, insulta, injuria, calumnia. Y entonces, luego está justificado que te maten por llevar tirantes con la bandera de España. Ahí al final. Ahí al final, por ejemplo. Todavía no aceptan, todavía tienes la espina clavada que hace unos años se ha removido más, todavía no aceptan, que son gente joven, estamos hablando de gente que ha vivido siempre en democracia, pero todavía tienen los sus abuelos, los sus padres, y no aceptan una cosa, y esto va a seguir mucho tiempo. No aceptan que en España fue el único país en el que se derrotó al comunismo en una guerra civil o civil, y eso todavía ellos no lo aceptan, que perdieron. Y se lo imponían un régimen que les gusta, que sigue gustando, no lo niegan, y eso todavía ellos no lo aceptan. Ese es el orden que ellos tienen a España, que perdiesen una guerra en el único sitio del mundo donde perdió el comunismo por en España. Y eso ellos lo tienen clavado y eso lo van a seguir teniendo. Por eso van contra España, porque es el que tienen su clavado. Muchas gracias.